Bienvenidos a nuestro video sobre los 5 líderes políticos más influyentes de la historia. En este episodio, exploraremos las vidas y logros de 5 líderes políticos que dejaron un legado duradero en el mundo. Desde su valentía y determinación hasta sus contribuciones en la lucha por la libertad, estos líderes han dejado una huella imborrable en la historia. Julio César. Julio César fue un líder político y militar romano que vivió en el siglo I a.C. Su influencia en la historia de Roma es significativa debido a sus reformas políticas y su destacada carrera militar. César fue un hombre ambicioso y carismático que se convirtió en una figura central en la caída de la República Romana y en el establecimiento del Imperio Romano. Como general, Julio César demostró ser un estratega y comandante excepcional. Dirigió exitosas campañas militares que ampliaron los territorios romanos y consolidaron su poder. Entre sus victorias más destacadas se encuentran las guerras de las Galias, donde sometió a la región que actualmente corresponde a Francia. Además, sus conquistas militares le proporcionaron un gran botín y el respaldo del ejército. En el ámbito político, Julio César fue elegido cónsul de Roma en varias ocasiones y desempeñó un papel clave en la transformación de la República en una forma de gobierno más centralizada. Introdujo importantes reformas, como la Ley Julia, que buscaba otorgar ciudadanía romana a los habitantes de provincias y promover la estabilidad interna. Además, implementó medidas para reducir la corrupción y mejorar la distribución de tierras. Sin embargo, la creciente influencia y poder de Julio César generaron preocupación en el Senado y en algunos líderes políticos romanos. En el año 44 a.C., César fue asesinado en un complot liderado por varios senadores, lo que resultó en un periodo de inestabilidad y conflicto conocido como la crisis de la República Romana. A pesar de su muerte prematura, el legado de Julio César perduró. Su sobrino y heredero adoptivo, Octavio, posteriormente conocido como Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma y continuó la obra de César, estableciendo así el Imperio Romano. La figura de Julio César ha sido objeto de numerosas obras literarias y teatrales, y su influencia en la historia romana sigue siendo significativa hasta el día de hoy. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, cuyo nombre de nacimiento fue Mohandas Karamchand Gandhi, fue un líder político y espiritual indio nacido en 1869 y fallecido en 1948. Es reconocido a nivel mundial por su papel fundamental en la lucha por la independencia de la India del dominio británico y por su defensa de los derechos civiles y la no violencia. Gandhi desarrolló una filosofía única conocida como Satyagraha o fuerza de la verdad. Esta filosofía se basaba en la resistencia pacífica y la no violencia como medios para lograr el cambio social y político. Creía en la importancia de la verdad, la justicia y la igualdad, y promovió la desobediencia civil no violenta como una forma de protesta contra la opresión. A través de sus campañas y movimientos de desobediencia civil, Gandhi lideró el movimiento por la independencia de la India. Utilizó métodos como las marchas de sal para desafiar las leyes británicas, el boicot a los productos británicos y la promoción de la unidad entre hindúes y musulmanes. Gandhi también abogó por la justicia social y la igualdad de derechos para todos, incluidas las castas más bajas y las mujeres. Luchó contra la discriminación y trabajó para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Su impacto trascendió las fronteras de la India y se convirtió en una figura inspiradora para movimientos de derechos civiles y líderes en todo el mundo. Su filosofía de la no violencia y su enfoque en la resolución pacífica de conflictos influyeron en líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Gandhi dedicó su vida a la lucha por la justicia y la libertad, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la paz y la justicia en el mundo. Su enfoque en la no violencia y su mensaje de amor y tolerancia continúan resonando en la sociedad actual. Winston Churchill. Winston Churchill, nacido en 1874 y fallecido en 1965, fue un líder político británico ampliamente reconocido por su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill se desempeñó como primer ministro del Reino Unido en 2 periodos no consecutivos, de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955. Su liderazgo y determinación desempeñaron un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi y la preservación de la democracia en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue una figura inspiradora y un símbolo de la resistencia británica frente a la amenaza del nazismo. Sus famosos discursos,
como el sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, y lucharemos en las playas, sirvieron para motivar a la población y transmitir un mensaje de determinación y valentía. Además de su liderazgo durante la guerra, Churchill fue un político y estadista consumado. Antes de la guerra, ocupó diversos cargos gubernamentales y fue un firme defensor del fortalecimiento militar del Reino Unido frente a la creciente amenaza nazi. Durante su primer mandato como primer ministro, implementó políticas económicas y sociales para reconstruir el país y mejorar la calidad de vida de los británicos. Churchill también fue un hábil orador y escritor. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1953, sus obras literarias, como su historia de la Segunda Guerra Mundial, le permitieron transmitir su visión y conocimientos a las generaciones posteriores. Después de la guerra, Churchill continuó siendo una figura destacada en la política británica y en la escena internacional. Su defensa de la cooperación entre las naciones llevó a la idea de una cortina de hierro que dividía a Europa después de la guerra. En resumen, Winston Churchill fue un líder político excepcional que desempeñó un papel vital en la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo, coraje y habilidades oratorias lo convirtieron en un ícono de la resistencia y un defensor de los valores democráticos. Su legado como uno de los grandes estadistas del siglo XX perdura hasta el día de hoy. Nelson Mandela. Nelson Mandela, nacido en 1918 y fallecido en 2013, fue un líder político sudafricano y una figura emblemática en la lucha contra el apartheid. Mandela dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, la justicia y la igualdad racias en Sudáfrica. Enfrentando la discriminación racias y la opresión del gobierno segregacionista, Mandela se convirtió en un destacado activista contra el apartheid. Como líder del Congreso Nacional Africano, ANC, luchó incansablemente por la igualdad de derechos y la abolición del sistema de apartheid, que segregaba y oprimía a la población negra en Sudáfrica. Debido a su liderazgo en el movimiento anti-apartheid, Mandela fue arrestado y condenado a cadena perpetua en 1964. Pasó 27 años en prisión, durante los cuales se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia. Su encarcelamiento solo fortaleció su determinación y su influencia en la lucha contra la opresión. En 1990, después de una intensa presión internacional y una creciente resistencia interna, Mandela fue liberado de prisión. Su liberación marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Sudáfrica y el camino hacia la reconciliación y la democratización del país. Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, tras las primeras elecciones democráticas y multirraciales en el país. Durante su presidencia, buscó la unidad y la reconciliación entre las diferentes comunidades y promovió políticas de inclusión y desarrollo. El legado de Nelson Mandela trasciende las fronteras de Sudáfrica y se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. Su enfoque en la reconciliación, la tolerancia y la no violencia lo convirtió en una figura inspiradora para generaciones posteriores. En resumen, Nelson Mandela fue un líder político y defensor de los derechos humanos que luchó incansablemente contra el apartheid en Sudáfrica. Su dedicación a la igualdad y la justicia, junto con su mensaje de reconciliación y paz, lo convirtieron en un símbolo global de la lucha por la libertad y la dignidad humana. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, nacido en 1809 y fallecido en 1865, fue un líder político estadounidense y el 16º presidente de los Estados Unidos. Es conocido principalmente por su papel en la abolición de la esclavitud y por liderar al país durante la Guerra Civil estadounidense. Lincoln comenzó su carrera política en Illinois y se convirtió en un destacado miembro del Partido Republicano. En 1860, fue elegido presidente de los Estados Unidos en un momento de profunda división entre el norte y el sur del país debido a las tensiones relacionadas con la esclavitud. Durante su presidencia, Lincoln se enfrentó al desafío de la guerra civil, un conflicto que amenazaba con dividir a la nación. Mantuvo el objetivo de preservar la unión y puso fin a la institución de la esclavitud. El 1 de enero de 1863, emitió la Proclamación de Emancipación, declarando que todos los esclavos en los estados rebeldes serían liberados. Además de su liderazgo durante la guerra, Lincoln es conocido por su oratoria y sus discursos memorables. El más famoso de ellos es el discurso de Gettysburg, pronunciado en 1863, en el cual destacó la importancia de la igualdad y la preservación de la democracia.
Tras la victoria de la Unión en la Guerra Civil, Lincoln se centró en la reconstrucción y la reunificación del país. Sin embargo, su presidencia fue truncada cuando fue asesinado en 1865 por John Wilkes Booth. El legado de Abraham Lincoln es significativo. Su liderazgo durante uno de los momentos más críticos en la historia de los Estados Unidos, su lucha por la igualdad racial y la abolición de la esclavitud, y su defensa de los principios democráticos lo convierten en uno de los presidentes más influyentes del país. En resumen, Abraham Lincoln fue un líder político estadounidense que se destacó por su papel en la abolición de la esclavitud y su liderazgo durante la Guerra Civil estadounidense. Su defensa de la igualdad y su visión de una nación unida lo convierten en una figura destacada en la historia de los Estados Unidos. Y así concluimos nuestro viaje por la vida y los logros de los 5 líderes políticos más influyentes de la historia. Desde la Roma antigua hasta la lucha por la independencia, la igualdad y la justicia en tiempos modernos, estos líderes han dejado un impacto duradero en el mundo. Esperamos que este recorrido haya sido inspirador y nos haya recordado la importancia del liderazgo en la búsqueda de un cambio significativo. Sus valientes acciones y visiones transformaron sociedades, rompieron barreras y dejaron un legado imborrable para las generaciones venideras. Recordemos siempre que el liderazgo verdadero no se trata solo de tener poder, sino de utilizarlo para el bienestar y el progreso de todos. Estos líderes políticos nos enseñan que la determinación, la valentía y la lucha por la justicia son herramientas poderosas para forjar un mundo mejor. A medida que nos despedimos, reflexionemos sobre cómo podemos ser líderes en nuestras propias vidas, cómo podemos inspirar a otros y trabajar juntos para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias por unirse a nosotros en este viaje histórico. Esperamos haber despertado su curiosidad y su deseo de aprender más sobre estos líderes y otros grandes personajes de la historia. Nos vemos en nuestro próximo emocionante recorrido por el mundo de la historia y la cultura.